Hola, buenos días. En las clases anteriores de electrodinámica hemos visto cómo podemos graficar un circuito eléctrico y también, por la ley de Ohm, cómo podemos calcular su voltaje, su amperaje y su resistencia. Pero cuando tenemos más de una fuente de energía o cuando tenemos más de una resistencia, el circuito puede adoptar distintas formas. Hay muchas formas de conectar un circuito eléctrico, pero en esta clase vamos a ver las más conocidas o las más utilizadas. Conexiones en serie, conexiones en paralelo y conexiones mixtas. Conexiones en serie. Hay un solo camino para la corriente eléctrica. Bien, veamos este dibujo. Este es un circuito compuesto por una pila y dos lamparitas. Pueden ser como una linterna de dos lamparitas. Bien, recordemos. Conectamos la fuente de energía, pasa por el conductor, primera lamparita, se prende la segunda lamparita, se prenden las dos lamparitas y vuelve a cerrarse. Es decir, cuando conectamos, empieza a circular la corriente. Veamos cómo se grafica esto. Recordemos que la fuente de energía se usa con este símbolo. Del positivo comienza a circular la corriente que la denominamos con la letra I. Pasa por la primera lámpara, luego pasa por la segunda lámpara y se cierra el circuito cuando llega la corriente al negativo de la fuente de energía. Esta es la forma de representar un circuito o una conexión en serie. Fíjense que la corriente siempre pasa por el mismo camino, ¿sí? Viene por acá, pasa por las dos lámparas y termina en este camino. Las características de un circuito en serie son que la corriente siempre es la misma, es decir, la intensidad, el amperaje, es la misma en todos los puntos, desde la fuente de energía hasta la primera lámpara, segunda lámpara o tercera lámpara, o cuantas resistencias tengamos, la intensidad siempre va a ser la misma, desde que parte hasta que llega. Pero el voltaje va a ser distinto. ¿Por qué? Porque cuando las partículas eléctricas, la cantidad de partículas, llegan a la primera lámpara, ya pierden energía. Porque recuerden que las lámparas son resistencia, se resiste el paso de la corriente, se libera energía eléctrica, ¿sí? Por lo tanto, esas partículas eléctricas pierden fuerza y quedan almacenadas acá o se transforman en otro tipo de energía. Entonces, cuando llegue a la lamparita, a la segunda lamparita, no va a tener el mismo voltaje, ¿sí? Porque esta primera lámpara ya va a tener un consumo. Y luego, cuando llegue de vuelta al borde negativo de la fuente, va a ser menor el voltaje, porque ya habrá pasado por la segunda lámpara también y ha consumido energía, ¿sí? Un ejemplo de un circuito en serie son las lamparitas del arbolito de Navidad. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es que la intensidad sea siempre la misma. Las lámparas siempre van a iluminar lo mismo. Pero si se corta en algún momento el circuito, por ejemplo, si acá se corta, si se abre, ¿sí? Si acá no deja de circular la corriente, esta lamparita no funciona, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Si se corta el circuito acá, no funciona ninguna de las lámparas. Entonces, lo que tiene un circuito en serie es que si se corta en algún punto, las lámparas dejan de funcionar, ¿sí? Si se corta acá, deja de funcionar esta. Si se corta acá, dejan de funcionar las dos. Eso lo vemos en el arbolito de Navidad. Alguno habrá desarmado de un año para el otro el arbolito, las lamparitas no funcionan
y hay que revisar cuál es la que no anda para cambiarla, poner una nueva y que vuelva a funcionar todo, ¿sí? Esas son las particularidades de un circuito en serie y esta es la forma en que se grafica. Si yo quiero conectar dos pilas o dos fuentes de energía en serie, lo voy a hacer de esta manera, ¿sí? Fíjense, una pila sobre la otra pila. Lo que logro es que conecto positivo con negativo y negativo con positivo. Y ahí voy a la lámpara. ¿Qué pasa en este caso con las fuentes de energía en una conexión en serie? Recuerden que las fuentes de energía tienen amperaje y voltaje, ¿sí? El voltaje es lo que me produce que circule la corriente y el amperaje es la cantidad de corriente que circula por el cable. Bueno, lo que logro yo con una conexión en serie en una fuente de energía es que se sume el voltaje y se mantenga la intensidad, se mantenga el amperaje. Es decir, voy a tener la misma cantidad de partículas que circula, pero el voltaje va a ser mayor, ¿sí? Veamos el caso. Si esta pila tendría 1,5 volt, esta pila tendría 1,5 volt, en el circuito voy a tener 3 volts, ¿sí? Y el amperaje sería el mismo. Para representarlo gráficamente, lo hacemos de esta manera. Puede ser parado o acostado, ¿sí? Entonces, tengo negativo, positivo, negativo, positivo. La lámpara y cierro el circuito, ¿sí? Negativo, positivo, negativo, positivo. De esta forma yo represento dos fuentes de energía y una lámpara.